Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal, al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y vamos a tratar una lección súper interesante, de la cual, Stephen Hawking se hizo famoso, porque describió que los agujeros negros emiten radiación, y eso hace que puedan desaparecer por evaporación. Aunque seguro que muchos de vosotros pensabais que los agujeros negros no iban a parar nunca de crecer y podrían engullir el universo entero. Pues veremos que eso no es exactamente así. Y hoy lo vamos a descubrir describiendo la radiación de Hawking. En las lecciones anteriores, y yo os aconsejo muy fuertemente visualizar las lecciones anteriores, ya que son cortitas, pero explicamos los conceptos necesarios para entender la lección de hoy, pues descubrimos que los agujeros negros, al menos los de Schwarzschild, tienen entropía. Entropía, y esto lo describieron Bekenstein y Stephen Hawking aquí, y tenemos la fórmula de la entropía de un agujero negro como la multiplicación de la superficie del horizonte de sucesos, el horizonte de Schwarzschild, por la constante de Boltzmann dividido 4 y por el cuadrado de la longitud de Planck, que es básicamente el área de Planck. Y este resultado pues tuvo mucha relevancia porque por primera vez se pudo visionar o visualizar o entender los agujeros negros no como un agujero que se lo traga todo, en el que todo desaparece, sino como, unos objetos astronómicos que lo que hacen es, sí, engullir materia, pero esa materia no desaparece, porque los agujeros negros crecen, su gravitación crece, y también la entropía de los agujeros negros pues crece con el tiempo, ya que la superficie del horizonte de sucesos pues va creciendo y corresponde pues a esta fórmula que veis aquí. La información de lo que se traga un agujero negro está codificada en la superficie del horizonte de sucesos. Y esto también tiene relevancia por otra cuestión. Si tenemos un objeto en el cual hay un cambio en entropía, existe una entropía que cambia con el tiempo, también tenemos asociada una temperatura a ese objeto, porque hay una relación entre el cambio de entropía, el cambio de energía y la temperatura del objeto. Esto lo derivamos en la lección anterior y vimos que la temperatura de la superficie de un agujero negro pues corresponde a esta fórmula, con la constante reducida de Planck multiplicada por el cubo de la velocidad de la luz y dividido por 8, la constante de Boltzmann, pi g m. Es decir, es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Cuanto más grande es un agujero negro, cuanta más masa tiene, menos temperatura tiene. Y pues hay una relación que podemos obtener entre la temperatura y el área del agujero negro. Y es muy fácil de derivar. Tenemos la fórmula de la temperatura y si queremos calcular el área de un agujero negro, pues ya sabéis que el área del agujero negro es pi por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Pi por el radio al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esta fórmula para volver a recuperar el radio de Schwarzschild de esta fórmula y sustituirlo por la superficie de Schwarzschild. No tiene nada del otro mundo. Yo quiero advertiros que me puedo equivocar en las operaciones para que echéis un ojo y que vaya haciendo todo bien. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar, en vez de c al cubo gm y 8 gm con este c al cubo aquí, lo que vamos a hacer es volver a recuperar el 2gm dividido c al cuadrado como el área de nuestro agujero negro, el área de la superficie de Schwarzschild. Y si no me he equivocado, pues obtenemos la siguiente relación. Tenemos la constante reducida de Planck por la velocidad de la luz dividido la constante de Boltzmann, 4pi, el radio de Schwarzschild. Y me he equivocado antes, recordad que la superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado, y eso es lo que queremos obtener, ese 4pi con un radio al cuadrado para poder sustituirlo
por la superficie del horizonte de sucesos. Pero fijaos que aquí tenemos un radio, ¿no? Un radio al cuadrado. Entonces vamos a tener que hacer algunas manipulaciones. Y lo que vamos a hacer es mover esta parte a la izquierda y la temperatura en el denominador. Y nos queda 2pi radio de Schwarzschild dividido la constante de Planck C, KB, 2t, he decidido dejar un 2 aquí porque después cuando esto lo elevemos al cuadrado, la parte izquierda y la parte derecha, vamos a tener un 4pi cuadrado r cuadrado y este 4 pues ya lo tendríamos sin ningún problema. Entonces elevamos la parte de la izquierda y la derecha al cuadrado, tenemos un 4pi cuadrado r cuadrado igual a h cuadrado c cuadrado 4k cuadrado t al cuadrado. Bien, y aquí pues nos sobra un pi que lo vamos a pasar al denominador. Lo pasamos al denominador y nos queda en la izquierda el área del horizonte de sucesos, que es igual a esta fórmula. Esto es constante, 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 constante y constante. Y ya veis que el área de la superficie de Schwarzschild es inversamente proporcional a la temperatura del agujero negro. Y hemos obtenido una fórmula importantísima que nos relaciona la superficie del agujero negro con la temperatura, en este caso el inverso de la temperatura al cuadrado de nuestro agujero negro. Recordad esta fórmula. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué más nos da conocer la relación entre el área y la temperatura del agujero negro? Vamos a seguir investigando. Bueno, si un objeto tiene temperatura, irradia energía, por un fenómeno que se llama el fenómeno la irradiación, la luminosidad de Stefan Boltzmann. ¿De acuerdo? Y la luminosidad no es otra cosa más que el cambio de energía con el tiempo, lo que emite el objeto con el tiempo, y a eso lo vamos a llamar luminosidad. Un objeto que es muy luminoso emite mucha energía por unidad de tiempo. Un objeto poco luminoso pues va a emitir poca energía por unidad de tiempo. Vamos a ver si podemos poner la luminosidad en función de la temperatura y el área. Y tenemos suerte porque Stefan y Boltzmann dieron con la fórmula que relacionaba la luminosidad con la cuarta potencia de la temperatura, siendo directamente proporcional al área del objeto que está emitiendo esta luminosidad, esta energía. Entonces la luminosidad es igual al área del objeto que irradia energía por la temperatura a la cuarta y multiplicado por una constante que se llama la constante de Stefan Boltzmann. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar aquí donde vemos el área, pues el área de la superficie del horizonte de sucesos, el área de Schwarzschild y operar. La constante de Boltzmann pues es todo esto. 2pi a la quinta, kb a la cuarta, dividido 15, c cuadrado, con la constante de Planck al cubo. Esto se podría poner en función también de la constante reducida de Planck, pero no nos vamos a comer la cabeza. Es todo este petardo de aquí, que al fin y al cabo pues es un número, es una constante de proporcionalidad. Simplemente tengámosla en cuenta después para simplificar cosas. Y bueno, pues nos podemos preguntar cuánto irradia un agujero negro. Pues vamos a calcularlo, porque si un agujero negro tiene temperatura, también tiene cierta luminosidad. Ponemos la fórmula, aquí tenemos que poner el área de Schwarzschild que hemos calculado justo antes de que Obama nos preguntara cuál era el problema, y colocamos la fórmula que hemos obtenido para el área del horizonte de sucesos en función de la temperatura. Y lo hacemos así porque de esta manera quitamos el área y ponemos una expresión que tiene una temperatura aquí que puede simplificar esta temperatura a la cuarta potencia que hay aquí. Entonces, esto es simplificable con esto. Y lo simplificamos. ¿Podemos simplificar más cosas? Sí, podemos poner aquí la constante de Stefan Boltzmann con todas las cosas que tiene. Podemos operarlo todo, simplificar unas cosas, simplificar otras y nos quedamos con una expresión un poquito más sencillo.
Fijaos además que en este caso la luminosidad, en el caso de los agujeros negros, va a ser proporcional al cuadrado de la temperatura del agujero negro. ¿Vale? Como sabemos también que la temperatura tiene esta expresión, nos interesa cambiar la temperatura por la expresión que contiene la masa del agujero negro. Y así tendremos una relación entre la luminosidad y, en vez de la temperatura al cuadrado, esta vez el inverso de la masa del agujero negro al cuadrado. Y de nuevo, si ponemos esta temperatura aquí, pues vamos a poder simplificar cosas. Entonces, si ponemos la temperatura aquí al cuadrado y la constante de Stefan Boltzmann, podemos simplificar muchas cosas. Y al final, haciendo operaciones por aquí, operaciones por allá, nos queda la cuarta potencia de la constante reducida de Planck, c a la octava. Aquí tenemos la constante de Stefan Boltzmann, que todavía no la hemos sustituido, 256 pi al cubo, la constante de Boltzmann a la cuarta, g cuadrado y m cuadrado. Y cuando pongamos esta constante aquí, se nos va a simplificar también la constante de Boltzmann y algunas constantes de Planck. ¿Vale? Sustituimos la constante de Stefan Boltzmann y simplificando nos queda esta expresión para la luminosidad. Esa h, c a la sexta, dividido 15.360 pi g cuadrado m cuadrado. Yo creo que he hecho las operaciones bien. Me suena un poco raro tener números de este estilo. Si queréis, comprobadlo por ahí, estará publicado también en algún otro sitio. Yo creo que está bien, aunque tenga esta pinta tan extraña, 15.360, este número aquí. Pero lo importante es que ahora la luminosidad es inversamente proporcional, porque estos son constantes, al cuadrado de la masa del agujero negro. Cuanto más grande es un agujero negro, menos luminoso es, menos energía radia, menos masa pierde por irradiación. Sin embargo, cuanto más pequeño es un agujero negro, más luminoso es, más energía pierde y más masa pierde ese agujero negro. Y esa fórmula de luminosidad corresponde a la radiación de Hawking de un agujero negro. Y fue muy importante este descubrimiento porque permite explicar una manera por la cual un agujero negro pueda evaporar si va irradiando energía con el tiempo, siempre y cuando no se vaya tragando otras cosas por el camino, evidentemente. Y obtenemos la relación de que cuanto más pequeño es un agujero negro, es más luminoso y pierde más energía. Mientras que si tenemos un agujero negro más grande, es menos luminoso y pierde menos energía por irradiación. Y la luminosidad pues responde a esta fórmula, pues una constante K dividido la masa al cuadrado del agujero negro. Y bueno, pues podemos estudiar cómo cambia la luminosidad con la masa. Esta es la fórmula de la luminosidad, que es inversamente proporcional a la masa del agujero negro al cuadrado, y si queremos saber cómo cambia la luminosidad con los cambios en la masa, pues derivamos la luminosidad con respecto a la masa. Y la derivada es muy fácil, menos 2K dividido m al cubo, y esto es el cambio de luminosidad con la masa. Y es muy importante porque nos da negativo. Esto es la capacidad calorífica de un objeto, del agujero negro, y es negativa. Esto significa que nuestro objeto radia energía, pero radia energía de tal manera que si gana masa, si gana tamaño, radia menos energía, pierde menos energía, y sin embargo, si es más pequeño, irradia muchísima más energía. Es decir, el objeto grande es poco luminoso y el objeto pequeño es muy luminoso. Es así como funciona en los agujeros negros y en las estrellas de Planck, porque son objetos con capacidad calorífica negativa. Es una fórmula muy importante. Y esto implica que si un agujero negro gana masa, el agujero negro pierde menos energía, se hace más grande y pierde menos energía. Es decir, un agujero negro que esté tragando cosas cada vez va a ser menos luminoso y va a perder menos energía y se va a evaporar a una velocidad más baja. Sin embargo, si no traga nada,
va a estar emitiendo energía, esa emisión de energía hace que se haga más pequeño y al hacerse más pequeño hace que pierda mucha más energía más rápidamente. Entonces, un agujero negro que no trague nada está dirigido de manera irremediable a su evaporación. Si gana masa el agujero pierde menos energía. Pero si pierde energía porque no gana masa, entonces evapora. Los agujeros negros son objetos fuera de equilibrio. Están en un equilibrio inestable con respecto al exterior. Y seguro que era una cosa que vosotros no sabíais. Si no gana masa, evapora con el inverso del cubo de su masa. De hecho, podéis calcular la tasa de pérdida de energía cuando estamos en el nivel de un agujero negro con la masa solar o con la masa de Planck. ¿Y cuánto tardaría en evaporar un agujero negro que no traga nada? Pues bueno, la luminosidad responde a esta fórmula. La luminosidad es la irradiación de energía con el tiempo, así que solo tenemos que despejar el tiempo de esta fórmula y nos queda una cosa así, 15.360 pi g cuadrado m cuadrado por la cantidad de energía que tenemos que irradiar del agujero negro. ¿Y cuál es la energía que tenemos que irradiar del agujero negro? Su masa por c al cuadrado. Entonces sustituimos aquí por la masa del agujero negro, c cuadrado, esto se nos va a simplificar, esto va a ser un m al cubo y nos queda que aproximadamente, hay fórmulas un poquito más precisas, el tiempo que tarda responde a esta fórmula. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la masa del agujero negro y tendremos una estimación del tiempo de evaporación. Cuanto más pequeño, menos tarda en evaporar. Y podéis hacer los cálculos, por ejemplo, con un agujero negro de tamaño de masa de Planck, que os dará más o menos pues, el tiempo de Planck, supongo. Y para un agujero negro de masa solar, aproximadamente, pues podéis hacer los cálculos, más o menos, nos va a dar un tiempo superior a 10 a la 67 años. No he hecho el cálculo, lo he mirado por ahí. Hay páginas web que te lo calculan por no hacer el cálculo, pero si queréis podéis hacerlo, es bastante sencillo de hacer, ¿vale? Entonces ya veis que es muy superior a la edad del universo. Entonces las únicas cosas que nosotros tenemos esperanza de poder detectar agujeros negros que estén evaporando serían los agujeros negros primordiales, que tendrían una masa muy pequeñita y tiempos de evaporación menores a la edad actual del universo. Pero es interesante ver que con estas fórmulas tan sencillas, con la fórmula de la radiación de Hawking, podemos calcular los tiempos de evaporación de los agujeros negros si no tragan masa. Y al final de la vida, pues los agujeros negros, si no tragan nada, pues desaparecen, entre comillas, con una explosión de fotones. Tenemos el agujero que nos explosiona y nos quedan, pues no sé, restos fotónicos, que son los restos que conservan toda la información que habría estado tragando nuestro agujero negro a lo largo de su vida. Pero bueno, hay ciertos temas interesantes que son curiosos, que, bueno, pues qué es lo que sucedería con la superficie de Schwarzschild, ya que si consideramos que la superficie de Schwarzschild es la entropía del agujero negro, debería crecer por la eternidad, ¿no? Entonces, pues hay ciertas cuestiones que no están todavía muy claras. Y si va incrementando el agujero negro su masa, pues se va haciendo más oscuro, mucho más grande y va a tardar una eternidad en evaporar. Podéis calcular cuánto tardaría el agujero negro en el centro de nuestra galaxia en evaporar. Si uno con masa solar estamos hablando de 10 a la 67 años, pues un agujero negro con millones de masas solares, pues ni os cuento, ¿no? Yo creo que estos no pararían de crecer nunca. Bueno, nunca es mucho decir. Y bueno, lo que es curioso es que no solo los agujeros negros tienen esta capacidad calorífica negativa, también las estrellas, y esto significa que los agujeros negros y las estrellas, conforme se van haciendo más chiquititos, se van haciendo más luminosos, van perdiendo mucha más energía
por unidad de tiempo, cosa que podría parecer contraintuitiva, ¿no? Si el Sol se va haciendo más pequeñito, será cada vez mucho más brillante y al final pues se consumiría con, digamos, una explosión de energía que nos engulliría posiblemente a todo el mundo. Así que ya habéis visto que por el precio de una lección pues habéis obtenido ciertas lecciones aquí sobre la evolución de agujeros negros y también de las estrellas. Y todo gracias a esta relación de capacidad calorífica negativa que corresponde tanto a los agujeros negros como a las estrellas, que son objetos que irradian energía si no tragan masa. Son objetos además que están fuera de equilibrio con respecto a su exterior. Pues muchas gracias, os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí, os dejo un enlace al curso en general y otra a la lección anterior por si queréis repasarla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.